Entonces, nuestro querido invitado Iván Johnny Yasmin ha estado compartiendo con nosotros algunas de esas inquietudes que lo motivaron durante su infancia, su adolescencia y su adultez y lo impulsaron a descubrir, a investigar y sobre todas las cosas a practicar y conectarse mejor con esa parte divina que todos tenemos dentro, muy dentro de nuestro corazón y que está dispuesto de conectar conscientemente y expandir una bella enseñanza y una bella luz. Entonces, agradeciendo profundamente esta presencia de todos ustedes y sobre todo de Iván, que también lo conocemos nosotros como el maestro Antuama. Esta noche le dejamos los micrófonos para que él pueda expresar y iluminarnos con esta conferencia tan linda que ha preparado para todos nosotros. Un título interesantísimo. Imagínense usted, yo cuando vi ese título dije, esa es la que es, la verdad más allá de la razón. Algunas veces queremos cuestionar tantas cosas, pero la verdad es la verdad. Y aunque uno trate de buscarle algunas otras vueltas, la verdad siempre brilla con luz propia. Así que todos los micrófonos son suyos. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias, Michele. Para nosotros es el gusto, eh, además, permitirnos esta experiencia bonita de compartir, que es un anhelo que seguramente muchos de nosotros tenemos, que hemos estado en este camino de investigar y no solo investigar, sino también vivir, ¿no? Desde un enfoque diferente la vida y que realmente a muchas personas les inquieta, hasta en algunas personas se produce molestia, pero lo cierto es que esta oportunidad que cada uno tenemos de la vida es algo, pienso yo, que debemos utilizarlo exactamente como sentimos, aunque parezca raro. Así que, Michele, pues simplemente agradecerles de corazón a todos los presentes por su tiempo y pues ya podemos empezar si tú gustas. Mm. ¿Y desea que repita alguno de los videitos de comienzo o usted quisiera ya proyectar su presentación? Vamos a empezar nomás ya, Michelle. Ok, pues entonces ya dejé de compartir, puedo utilizar. Vamos a poner las personitas por aquí en silencio para que así no se afecte la presentación. Y deme un momentito, Iván, que creo que no lo estamos escuchando. Vamos a verificar aquí. Sí, debe quitar el mute en su teléfono, que sin querer en su computadora. Ahora Sí. puede comenzar. Bien, vamos a empezar entonces este tema que lo hemos llamado de esa forma, porque queremos mostrar de alguna manera, con argumentos científicos y también con algunas investigaciones personales, eh, que la verdad está realmente más allá de la razón. ¿Ya? Y ahora más que todo, cuando ya hemos tenido suficiente vivencia, experiencia en esta actualidad, en esta modernidad, donde se está viendo nomás, ¿no? La crisis del paradigma racionalista frente a aquellas situaciones que no podemos racionalizarlo, que no podemos responder simplemente por falta de valentía o tal vez por falta de humildad. No queremos ampliar nuestros límites, no queremos salir en busca de esa verdad que está más allá. Y pues en este tema lo que vamos a hacer es mostrar algunos argumentos interesantes que demuestren que definitivamente la realidad
el enfoque, la percepción del ser humano desde lo racional es un porcentaje muy bajo de todo aquello que realmente nos rodea, tanto en el mundo material y también en el mundo invisible. Bien, en la parte de introducción vamos a colocar un poco algunos aspectos que nos hacen pensar en cierta medida en confusión, que nosotros como tales podemos considerarnos personas educadas, civilizadas y tal vez jactarnos, ¿no?, de todos los desarrollos tecnológicos que hemos conseguido, pero definitivamente frente a una pequeña situación, por ejemplo, aquellos que hemos tenido la experiencia de ser padres y tener hijos, muchas veces nos sentimos que estamos ante extraños, porque resulta que nos empeñamos tanto en el supuesto de que tenemos las condiciones y la capacidad para poder cumplir esta misión sagrada que nos da el planeta Tierra, el universo, de cuidar a nuestros hijos. Y las más de las veces los resultados nos traen sorpresas. Y siempre la pregunta es en qué he fallado, qué parte de todo lo que hemos hecho de buena intención y con mucho amor que no podemos negar, que es algo innegociable y que cada padre sabe lo que hace en la educación de sus hijos, pero queda esa realidad, viendo a nuestros hijos a veces por rumbos equivocados y con una serie de sorpresas que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es que no tenemos control de la cosa? ¿Cómo es que nosotros no podemos tener la capacidad de mirar más allá para entender, para comprender y hacer las cosas en cierta medida dentro de un nivel de control? Ya hemos construido escuelas que parecen fábricas diseñadas para producir piezas de engranaje social, brillantes en lógica, pero oscuras en propósito. Así hay una investigación con respecto a la creación de los primeros institutos de formación académica. En aquel tiempo de la época de la Revolución Industrial, justamente al calor de esta situación importante que estaba viviendo la humanidad, se notó la carencia de gente preparada técnicamente e inclusive intelectualmente. De esa manera, se pensó en la formación académica, pero llenando este vacío, llenando la expectativa de crear profesionales que se vayan insertando a las industrias y apoyen desde sus habilidades intelectuales, manuales, técnicas, en ese florecer industrial. Creo yo que en ningún momento se pensó en la formación académica llenar un aspecto que es tan fundamental. Todos los seres humanos, en forma natural, desde lo más profundo de nuestro ser, tenemos un anhelo y lo hacemos justamente, tomamos las decisiones, tomamos el camino desde nuestro entender, justamente en busca de eso que todos anhelamos, la felicidad, el éxito. Y bueno, a veces los detalles no los tomamos en cuenta y nos damos, en el camino vamos abriendo los ojos de que no tenemos ningún planteamiento, ninguna referencia para nosotros emprender cosas que no deberían de ser complicadas, como por ejemplo la vida conyugal, la educación de nuestros hijos. Ya en el curso nos damos cuenta de que nos ha faltado una formación en esa parte. Yo me acuerdo cuando entré a la universidad, no sé de dónde saqué esta idea, creía que con eso yo iba a llenar todas mis expectativas profesionales y también mi formación humana, que me iba a capacitar en todos aquellos aspectos para no cometer errores
principalmente, por ejemplo, en la educación de mis hijos. Acabó la carrera y me di cuenta que yo estaba soñando porque la universidad no tiene en su currículum, en su, en su currícula y en la carrera que yo había tomado para estudiar temas que realmente complementen, que nos den ese desarrollo humano. Todo el sistema de vida de nuestra humanidad está basado en nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, con un sistema educativo que fabrica ordenadores biológicos, mucha memoria, muchos datos y mucha lógica. Esto lo vivimos todos, ¿sí? Nuestros exámenes, nuestra forma de evaluar en las universidades es eso, memorizar. Solo en aquellas carreras o materias como las técnicas, matemáticas, física, química, hay cuestiones de razonamiento que sirven. Siempre en mi experiencia de docente, siempre he mostrado las grandes cualidades de esta capacidad de razonamiento para tomar las decisiones correctas en mis clases. Pero también asimismo nos dimos cuenta que no era todo para poder realmente preparar a nuestros estudiantes, que desde mi enfoque creo que primero tenemos que lograr el desarrollo humano y después a eso añadir una profesión o una capacidad técnica. El resultado de una sociedad tecnológicamente avanzada, pero humanamente en retroceso. Nuestra educación está pasando una situación crítica que no todos los que pasan este proceso se les puede llamar personas educadas. Esto yo lo había propuesto en una clase como una proposición para que los estudiantes juzguen, hagan su juicio con respecto a que si era verdad o no aquella situación. Los mismos estudiantes respondieron que era falso, que definitivamente el proceso educativo no era garantía para considerarnos personas educadas, que solo creen que, fíjense, que solo creen en lo que ven y tocan. Presentaremos a continuación argumentos basados en la misma razón para mostrar los mismos límites naturales del mismo. O sea, no estamos en conflicto, no queremos hablar de que la razón no es un instrumento importante. Solo queremos decir que ese instrumento tiene su aplicación dentro de la vida cotidiana, pero hace falta complementar con algunos aspectos que lamentablemente la educación los omite. La razón es la única puerta. mm, Aquí me está tapando el texto. eh, la única puerta para usar como referencia la percepción y explicación de toda la realidad que nos rodea. No, hemos entendido desde nuestra educación que la razón es la única referencia para plantear la verdad, para explicar las cosas de la vida. Es más, la razón es la referencia que inclusive ha utilizado la ciencia para determinar que un conjunto de teorías o conocimientos sean una ciencia, compongan o cumplan con los requisitos de una ciencia. La educación moderna. La educación moderna se basa en el tener títulos, datos, habilidades técnicas y muchas otras cosas más. Y ha olvidado el ser. Hemos confundido instrucción, llenar el cerebro, con educación, despertar de la conciencia. El ser humano no es un accidente biológico, sino un proyecto trascendente que requiere una pedagogía del alma, no solo de la mente. Este ya es un aspecto que nosotros creemos que es fundamental considerar dentro de nuestros procesos educativos. Objetivo general de este tema.
Comprender que nuestra capacidad racional, la que tanto usamos para referenciarnos, así mismo como nuestra educación, nos lo enseñó, es una parte muy pequeña para ver la vida, para entender la realidad que nos rodea, para alcanzar la verdad de la existencia humana, porque es muy poco lo que se puede alcanzar usando nuestra razón. Para conseguir ese objetivo general, vamos a desarrollar estos objetivos. Desarrollar de muchas formas, mediante argumentos sostenidas por la misma razón, como la misma no nos permite alcanzar la totalidad de las respuestas de muchos aspectos que vivimos en nuestra existencia humana. Redefinir la vida al ser humano, su propósito en esta vida, sus cuestionamientos sin respuestas, desde un enfoque mucho más amplio e integral que considere lo espiritual. Determinar cómo la verdad emerge mucho más coherente y se explican todas las contradicciones que se están viviendo en la educación, en la ciencia, en la vida y en términos generales, en toda la percepción respecto a la comprensión de todo lo que nos rodea. Eh, no necesitamos hacer mucho esfuerzo para tomar conciencia de esto porque definitivamente, por ejemplo, el planeta Tierra es nuestro único hogar, es el que nos permite vivir esta experiencia humana y lamentablemente lo estamos contaminando, lo estamos destruyendo y eso no es el resultado de una inteligencia, ni siquiera de un sentido común. Nadie hace eso, pero sin embargo es algo que está pasando todos los días y nadie se cuestiona. Son muy pocos las personas que están empezando a entrar en un movimiento justamente de propagar información al respecto para que la gente entienda de que nuestro hábitat, nuestro planeta Tierra es nuestro hogar y es el único que tenemos. Lo esencial es invisible a los ojos. Cuando pensamos en algo concreto, como por ejemplo la creación de alguna solución, e insistimos en ese pensamiento, casi inmediatamente sentimos la necesidad de plasmarlo. Y cada vez que pensamos en lo mismo, el sentimiento se hace más fuerte, que después solo queda decirlo o directamente hacerlo. La pregunta es, ¿de dónde vienen nuestras palabras y creaciones que plasmamos en esta realidad con hechos concretos? Lo invisible sostiene lo visible. Es una frase que lo utilizamos mucho y que nuestra presidenta a nivel mundial en algún momento pues compartió con nosotros. Si solo se cree en lo que ven los ojos, debemos informarnos que estamos eligiendo vivir en la ignorancia científica. La física nos enseña que el ojo humano solo es capaz de percibir una franja minúscula del espectro electromagnético, conocido como luz visible. Esta franja representa menos del 1% de la realidad física que nos rodea. ¿Eh? Entonces, esa referencia realmente está muy limitada. Vamos a ver más adelante que por usar esta referencia estamos como humanidad sobreviviendo. ¿Cuál es el fallo sistémico? En esa oscuridad inexplorada es donde residen las respuestas a por qué sufrimos, por qué amamos y quiénes somos. Nuestro sistema educativo actual comete este error garrafal. Nos entrena para ser expertos en ese 1% visible, la materia, la economía, la forma física, y nos deja completamente analfabetos en el 99% restante, la energía, la conciencia, la intención y el propósito.
Vamos a entrar un poco a explicar la función del cerebro, a entender un poco cómo funciona el cerebro y cómo deberíamos nosotros comprender y entender que se debería de utilizar. El cerebro se comporta como una válvula reductora que nos permite protegernos. Imagine que la realidad total es un océano de información infinita. Si nuestro cerebro dejara entrar toda esa información de golpe, nos volveríamos locos. El sistema colapsaría. Por lo tanto, la función biológica del cerebro y del sistema nervioso es filtrar, recortar y editar la realidad para que sea manejable para nuestra supervivencia física. Aquí sería importante también hablar un poco de la mente, que está muy vinculado al cerebro. La mente es una energía, ¿sí? Que básicamente tiene la capacidad de conseguir, eh, de guardar toda la información, ¿sí? Todos los pensamientos, todos aquellos programas, costumbres, creencias que los seres humanos y experiencias también humanas que hemos tenido y que los utiliza como referencias para situaciones parecidas que van emergiendo en el diario vivir. Básicamente cumple su función, porque de acuerdo a la neurociencia, la mente es parte de lo que es el cerebro y también es un protector, protege nuestra racionalidad. Aquellas situaciones que no son fáciles de comprender, que escapan de nuestra capacidad de razonamiento, la mente hace que el consciente se desactive y actúe el inconsciente para que desde allí emerja mecanismos de defensa, ¿sí? La mentira, las justificaciones, las creencias, todo aquello son parte, los paradigmas, son parte de una serie de información que guarda la mente para mantenernos más o menos frente al colapso, frente a no saber explicar o a enfrentar una situación que sobrepasa nuestra capacidad racional. Entonces salimos de esa forma, digamos, para sobrevivir y mantenernos cuerdos, mantenernos aceptados por nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, esa es una función importante que hace la mente y que además lo hace por defecto frente a que nosotros, como una identidad esencial que estamos dentro del cuerpo con estas herramientas como el cerebro y la mente, no lo hacemos porque nadie nos los ha enseñado en nuestra educación, nadie nos habla de esa posibilidad. Entonces, la mente, por defecto, aplica en su máxima capacidad ese don de protegernos y lo hace pues de la forma que puede y que encuentra, digamos, en el camino. Que otra cosa diferente sería que se cumpla, pero desde la conciencia, y que tal vez si entendiéramos mejor que enfrentar las situaciones, aunque pasar vergüenza, eh, son justamente los incentivos, ¿sí? Que nos van a permitir crecer, saltar, mejorar nuestra frecuencia, porque en ese enfrentamiento a circunstancias nuevas, difíciles, lo único que ocurre en nosotros es que nuestra capacidad humana apela a potencialidades, capacidades que están durmiendo dentro de nosotros. Entonces es importante, digamos, entender esto para un poco más adelante, digamos, armar una nueva estructura, un modelo de educación que nosotros ya estamos aplicando como institución dentro de Tiadasec y que está funcionando y que queremos compartir, pero con esta perspectiva científica, argumentando todos estos aspectos que estamos compartiendo con todos ustedes.
La física cuántica lleva más de 100 años gritándonos esta verdad a la cara. Experimentos como el de la doble rendija han demostrado que la materia, en su nivel más fundamental, no se comporta como objetos sólidos, sino como ondas de probabilidad. Y lo más inquietante para la mente materialista, el comportamiento de esas partículas cambia dependiendo si hay un observador. Esto es una cosa increíble. Básicamente, el observador, a través de una conciencia, puede, por medio de la frecuencia, de la calidad de frecuencia de pensamientos, palabras y hechos concretos, puede entrar en contacto con este campo cuántico y generar, materializar, gestar situaciones. Ahí está el secreto de las afirmaciones positivas, ahí está el secreto de que el hombre es el arquitecto de su propio destino, por ejemplo. Sí, es un trabajo muy interesante donde desde mi punto de vista, la física cuántica como ciencia está más aportando a la cuestión espiritual, porque a partir de esto ya podemos explicar muchas cosas que en un principio podían sonar como demasiado poesía, ¿no? Este estudio para mí es fundamental y vamos a ver más adelante cómo la neurociencia, a partir de la base de la física cuántica, ha empezado a descubrir y explicar algunas cosas muy importantes que son ahora fundamentales para sostener este nuevo modelo educativo que queremos compartir con todos ustedes. Esto nos lleva a una conclusión, que la razón dogmática se resiste a aceptar que la conciencia no es un accidente de la materia. La conciencia parece ser el observador, la base que organiza la materia. Hay un observador silencioso detrás de todo fenómeno. Y si la educación ignora al observador para centrarse solo en lo observado, está incompleto. Fíjense que nosotros actualmente estamos disfrutando de la computadora, del internet, de nuestros celulares, ¿sí? Eso es lo que podemos observar. Eso es lo que palpamos, vemos y es una realidad de acuerdo a nuestra capacidad. Pero por detrás está su creador. ¿Alguna vez pensamos en eso? No. Estamos más preocupados cómo nos han educado en usar, en beneficiarnos de este recurso. Estamos más proyectados en lo que observamos que en aquello que, ¿quién es el que observa? ¿No? Esta es una reflexión importante que hay que considerarlo. Voy a compartir aquí, sí, por favor, Michele, ese tercer videíto que sería, puedes compartir, por favor. Claro que sí. Qué bueno que dejo de compartir y voy a proyectar ahora. Vamos a buscarlo. De este lado. Ahora vamos por aquí. Un sonido. Vamos a ver que está como mute. Vamos a quitarle el mute ahora. De vida sería esa. No lo sé con certeza, pero allá afuera ¿Puedes habrá más. retrocederlo, por Tal favor, vez. Michele, un Voy poquito, por ahí. Sí, voy por ahí. Déjenme si para me que la espera. idea esté completa? Si no espera. Podamos caminar con nuestra. Déjame ver si le doy un. Ajá, por favor. Por supuesto, algo tiene que existir después de esto. Quizá estamos aquí solo para prepararnos para lo que vendía. ¡Qué disparate! ¿Y qué clase de vida sería esa? No lo sé con certeza, pero allá afuera habrá más luz.
Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas y comer con la boca. Eso no tiene ningún sentido. El cordón umbilical nos da todo lo que necesitemos. Y mira lo corto que es. Es imposible que exista algo más allá. Yo lo veo de otra manera. Creo que sí hay otra vida, solo que será distinta a esta. Tal vez allá ni siquiera necesitemos el cordón. Tonterías. ¿Y si de verdad existiera algo después? ¿Por qué nadie ha regresado jamás para contárnoslo? No tengo la respuesta, pero estoy convencido de que allá encontraremos a mamá, y ella cuidará de nosotros. ¿Mamá? ¿En serio crees en mamá? Eso es ridículo. Si de verdad existiera, dime, ¿dónde está? Está en todas partes. Nos envuelve. Somos parte de ella. Vivimos dentro de ella. Yo no la veo. Por lo tanto, no existe. A veces, cuando te quedas en silencio y escuchas de verdad, puedes sentir su presencia e incluso oír su voz llena de amor. Muy bien. Muy bonito ese video. Te hace reflexionar de nuestra actualidad. Bien, a ver, me gustaría que si hay algún comentario, si se ha entendido el videíto, porque es fundamental lo que, o sea, entender, ¿no? Como nosotros evidentemente no estamos en el vientre materno, estamos en el vientre del universo, en el vientre básicamente en el ecosistema del planeta Tierra y estamos cuestionando cosas más o menos parecido a esos cuestionamientos que solamente no son reales, pero que más o menos explican cómo estamos como humanidad, ¿no? Siempre en función a lo que vemos, ¿no? Y aquello que no vemos no existe, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna, Tenemos una manita ya, levantada, no tiene su nombre, es usuario de Zoom. Y por favor, se nos ya, identifica, puede quitar el mute en su teléfono. Sí, ya lo quité. Buenas noches. Es ya. Pilar López Martínez de Adeusa, Nueva York. Bienvenida, Pilar. Adelante. Gracias, Michelle. ¿Cómo está? Estamos bien. Sí, quería comentarle algo que a veces yo he hablado con personas que le digo que no todo lo que uno no ve, no podemos decir que no existe, porque existen muchas cosas que no la vemos, pero existen, porque el aire existe y uno no lo ve, Mm, ¿verdad? mm, Eh, Nosotros estamos metidos como como la madre naturaleza, mm, que es la madre de todo. Nosotros estamos conectados con ella, mm, aunque no sea por un cordón umbilical, pero estamos conectados con nuestra madre. Ella es la que nos sustenta y, y para mí yo creo en muchas cosas que no se ven, pero sí que existen. Yo lo creo así. Yo lo creo así. ¿Por qué? Porque no todo, no todo lo que no se ve, no podemos decir que no existe. mm. Muchas gracias, Pilar. Ok. Iván, usted Siempre nos para deja. usted. Gracias. Tenemos otro mensajito a través del chat que dice, muy buenas noches, es cierto que el niño escucha todo lo que la madre habla y escucha, pues todo es energía. Así que tenemos un Gracias, público que gracias. está activo y está escuchando. Y yo quisiera compartir también una experiencia a nivel universitaria cuando yo tenía un profesor que había estudiado en España y nos daba literatura española y entonces él dejó compartir
una cierta frustración con el sistema educativo y el camino que estaba tomando en aquel momento, porque él entendía que la parte más importante, que es la de sensibilizar al ser humano, se estaba perdiendo a causa de darle mucha información que probablemente nunca más iba a volver a usar en su vida póstuma. Y recordaba lo que realmente significaba la palabra universidad, que viene del latín universitatis, ¿no? Que significa conocer de todo, conocer el universo que nos rodea. Entonces esto va tan acorde a lo que usted está manifestando. Creo que ustedes dos como profesores tienen el mismo sentir y han detectado ese vacío que lamentablemente se ha estado reflejando en el sistema universitario al tratar de llevarlo tanto a la tecnología y al conocimiento. Y eso era lo que quería compartir. Gracias, Michelle. Sí, exactamente. Estamos, ¿no? En ese plan de justamente reflexionar un tema que a todos nos compete y creo que si hay cosas por ahí que estamos cometiendo errores, es simplemente falta, digamos, de no ampliar un poco nuestros límites, nuestra percepción, de abrir un poco con valentía, porque de verdad aquello que es desconocido produce miedo, terror. Entonces, es parte de este proyecto, es parte de esta intención, justamente el trabajo que hace, por ejemplo, FIADASEC, ¿no? De compartir esta información para producir ese despertar en todos los seres humanos. Tenemos otra Existe manita levantada por aquí de ya, Carmen. No sé si quisiera darle paso ahora o lo dejamos para más adelante. sí, tal vez más adelante, por favor. Ok, Carmen, te tenemos pendiente. Existe un orden implícito, una inteligencia que orquesta el caos aparente, desde la rotación de las galaxias hasta la división celular en el vientre materno. El acomodamiento del feto antes de nacer, todo sigue un ritmo, un patrón, una ley. Eso no puede ser accidental, eso está pensado por una mente cósmica de una forma tan precisa que no cabe error. Siempre que nosotros queremos tocar las cosas de la naturaleza, siempre ahí provocamos el error, distorsionamos la perfección que ya de por sí la naturaleza y todo lo que nos rodea, inclusive lo que nosotros somos, lamentablemente se distorsiona. Sale del equilibrio del centro si hemos perdido contacto con la naturaleza. La naturaleza es una enciclopedia, pero maravillosa, que contiene toda la información que sería suficiente para comprender más allá del planeta, de cómo funcionan sus leyes. Desde la matemática, yo explico esto. En el conjunto del universo está el planeta Tierra. En la matemática moderna aprendemos de que siendo la Tierra un subconjunto del universo, solo puede ser creado con los elementos del universo que les rodea. Y no solamente eso, sino con las mismas leyes del universo. Entonces, si hay vida en el planeta Tierra, si hay animales y todo lo que podemos nosotros ver en nuestro planeta, seguro que también hay en el universo. El ser humano es la única criatura en la Tierra que se ha desconectado de ese ritmo y lo ha hecho a través de un uso hipertrofiado de la razón. Nos hemos vuelto tan buenos analizando las partes que hemos olvidado cómo pertenecer al todo. La elocuencia silenciosa me tapa eso. No se puede retirar, ¿verdad, Michelle, esta cosita verde? Ah, lo puedo Entiendo, mover. sí, es si usted lo puede mover con el mismo cursor, porque Sí, nosotros no sí. lo vemos perfecto. Ah, ya. Lo voy a poner abajo. No les Bien, tapa, ¿verdad? no, nada. Ya.
la elocuencia silenciosa de la naturaleza. Si la ciencia nos resulta demasiado abstracta, solo hace falta mirar por la ventana. La naturaleza es la enciclopedia más avanzada que existe. Opera bajo una inteligencia que desafía nuestra lógica lineal. Observe una bandada de estorninos volando al unísono, creando formas complejas en el cielo sin chocar jamás. No hay un líder con un megáfono gritando órdenes. No hay comités de planificación ni memorandos escritos. Anomalía educativa. Aquí es donde nuestro sistema actual muestra su fractura. Educamos al niño para que desconfíe de su intuición, su conexión con ese orden implícito y adore exclusivamente la lógica deductiva. ¿Qué nos dice? No sientas, piensa. Lo que no se mide no existe. Si no puedes explicarlo con palabras, no es verdad. Bajo estos postulados, nosotros hemos crecido. Y no solo eso, estos mismos postulados sostienen a nuestras ciencias. Son las referencias matemáticas precisas que utiliza para considerar un conjunto de teorías como tal. La reingeniería humana. Si queremos resultados diferentes, si queremos detener la epidemia del vacío existencial que consume a nuestros jóvenes, debemos tener el valor intelectual de admitir que nuestra diosa razón tiene pies de barro. Debemos abrirnos a la posibilidad de que la vida no es un mecanismo ciego de relojería, sino una obra de arte consciente y que nosotros no somos meros engranajes. Somos pinceladas de una intención mayor. ¿Sí? Como seres humanos tenemos un propósito que aporta al universo. En un ecosistema, dentro del eslabón del ecosistema, de la cadena, no hay un eslabón que sobre. Con la desaparición de un eslabón, todo el ecosistema se pone en riesgo de desaparecer. Esto es en todo. Dentro de nuestro cuerpo, todas las partes son importantes, cumplen una función. Dentro del universo, así mismo. En una máquina que es un motor, sacale una bujía, no le pongas gasolina, no funciona el todo. Nadie fabrica, nadie crea algo, ¿sí?, donde tenga partes que sobren. Mucho menos esa inteligencia, esa presencia oculta, misteriosa que es ese observador, que todo lo sabe. Pueden llamarle cualquier cosa, no importa, pero hay una conciencia plena que del caos ha generado esto que nosotros llamamos universo. La verdadera inteligencia no consiste en negar el misterio, sino en tener la suficiente agudeza mental para reconocer las huellas del arquitecto en el diseño. El primer paso para la reingeniería humana es la humildad, aceptar que lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. Y es en ese océano donde reside el verdadero propósito de nuestra existencia. Habitante de la máquina, el avatar, redefiniendo al ser humano. La respuesta estándar que recibimos en las aulas es puramente biologicista. El ser humano es un mamífero evolucionado compuesto por un 60% de agua, carbono, calcio y otros minerales, gobernado por un cerebro que segrega químicos para garantizar la supervivencia y la reproducción. Desde nuestro enfoque, desde nuestra escuela. ¿Qué es un ser humano? No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y esto es algo que lo hemos asumido y esto viene de un filósofo antropólogo, Pierre Teilhard de Chardin. Esto es hace mucho tiempo, yo me acuerdo en colegio hace 40 años que escuché esta frase, esta verdad. Y ahí que definitivamente lo hemos asumido porque básicamente de lo invisible pues nace lo visible.
Todo baja de la mente. Pensamos, sentimos y luego somos. Si usted toma todos los ingredientes químicos que componen un cuerpo humano y los mezcla en un recipiente, no obtiene una persona, obtiene una sopa inerte. Falta el ingrediente invisible que organiza esa materia, la anima y le da autoconciencia. Falta el software que corre en el hardware. ¿Mm? Entonces, es exactamente lo que pasaría en una computadora si nosotros no le cargamos el sistema operativo y todas las plataformas, programas que le hacen tan útil como todos sabemos. Misterio de la neurociencia. ¿Quién es el usuario? Los científicos de la neurociencia durante décadas han buscado el lugar exacto en el cerebro donde reside la conciencia, el yo. Han diseccionado neuronas, mapeado sinapsis y escaneado lóbulos. El resultado no está ahí. Usted puede estimular eléctricamente una zona del cerebro motor y hacer que el brazo de un paciente se levante, pero el paciente le dirá, mi brazo se movió, pero yo no lo moví. Esto es fascinante. El cerebro dio la orden mecánica, pero el sujeto, el paciente, se disoció de la acción. Esto sugiere una verdad incómoda para el materialismo. El cerebro no es el generador de la mente, es el receptor de la mente. El fin del victimismo genético. Piensa en su cerebro como si fuera un aparato de radio. Si la radio se rompe, la música deja de sonar, pero la música estaba dentro de la radio, ¿no? La señal viene de otra parte, el aparato solo la decodifica. Aquí me está. Decodifica. La educación actual se obsesiona con pulir la radio, el intelecto, la memoria, pero ignora por completo la señal, la conciencia, el espíritu. En realidad, todo lo que se escucha en una radio no está en la radio, solo es un reproductor. Exactamente eso es lo que es el cerebro. Otro dogma que debemos derribar es el determinismo genético, esa idea de que somos esclavos de nuestro ADN. Soy así porque mi padre era así, nos dicen, y eso es falso y la ciencia de vanguardia, la epigenética lo ha demostrado. La biología celular nos dice ahora que los genes no son un destino, son planos arquitectónicos, son sugerencias, son posibilidades. ¿Y quién decide qué partes del plano se construyen y cuáles no? El entorno, la percepción. Ahí está el estímulo. Esta es la base de la educación que vamos a proponer en este nuevo modelo, ¿sí? Lo que nos rodea estimula. Si, por ejemplo, yo vivo en un ambiente donde hay, qué sé yo, alcohol, y genéticamente tengo el potencial o tengo el plano ahí guardado, la información, se va a activar porque el estímulo está ahí. Lo voy a ver, se va a actuar, se va a activar. Pero si yo a esa persona le aíslo de ese medio, de ese entorno, hay grandes posibilidades de que esa cosa del ADN no se active. Esto ocurre con los niños adoptados. Viene con otra genética a un hogar extraño. Han visto que normalmente ese niño adoptado adquiere todo lo que su entorno, su nuevo entorno, que es la nueva familia, le hace, le caracteriza. Se ha visto esto muchas veces y es increíble. A veces los adoptados son más parecidos a los padres. Fíjense cómo influye el entorno. Y no con palabras, sino con frecuencia. ¿Sí? Que emanamos con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros actos, nuestras palabras. Podemos mentir y usar argumentos interesantes como para que la gente nos crea, pero la frecuencia es engaño. Y ese engaño se percibe no con el cerebro, se coge directamente y se sabe, como nosotros cuando tenemos o vemos a una persona y de pronto no nos cae mal, no nos cae bien, hay una antipatía sin haberlo conocido, esa es una percepción directa de su frecuencia.
Y por algún motivo simplemente no está en la frecuencia que nos agrada. Y ahí lo tenemos. Y es más, lo declaramos una persona antipática y no nos gusta, sin saber ni entender cómo está pasando esta situación. Esto nos muestra la importancia que tiene nuestro entorno, que nosotros no tenemos control de él, y la calidad de nuestra percepción depende totalmente de nosotros y regularmente no es la correcta por la poca visibilidad que tenemos, por todas las limitaciones que nos impone nuestra educación. Los pensamientos, las emociones y las creencias envían señales químicas a las células que pueden encender o apagar genes. Si usted vive en miedo, educación basada en competencia activa genes de inflamación y defensa. Si vive en propósito y amor, educación basada en el ser activa genes de regeneración y crecimiento. La tríada del ser, ya viendo nuestra propuesta, nuevo mapa, el hardware, cuerpo-cerebro, es el vehículo biológico que necesita mantenimiento, nutrición y entrenamiento. Es temporal y perecedero. Aquí se centra la educación física y técnica. El software, mente y ego, es el sistema operativo. Procesa datos, lógica, memoria y emociones básicas. Es una herramienta maravillosa para navegar el mundo material, pero es un pésimo amo. Aquí se queda estancada la educación académica, matemáticas, lenguaje, ciencia. El usuario, conciencia, espíritu. Es quien está detrás de la pantalla. Es el observador silencioso que se da cuenta de que está pensando. Es la parte de nosotros que busca propósito, justicia, belleza y trascendencia. Es la chispa del diseñador dentro de la creación. Esta es la dimensión olvidada. La evidencia del propósito. La razón nos lleva a una última deducción en este capítulo. En la naturaleza, la forma siempre sigue a la función. Si usted ve un pájaro con alas, deduce racionalmente que fue diseñado para volar. Si ve un pez con branquias, deduce que fue diseñado para el agua. El ser humano tiene capacidades que exceden por mucho la necesidad de mera supervivencia biológica. Lo cierto es que en lo profundo de nuestra alma, si lo sabemos, por eso después de encontrar la máxima realización material, pensando que eso es todo para calmar esa búsqueda de perfeccionarnos, el vacío persiste y obviamente la búsqueda no tuvo éxito. Cuando hemos pensado que el casarnos con una pareja va a ser lo que nos va a brindar la felicidad, y resulta que se consume aquello, se vive unos años, ¿sí? Y todavía persiste un vacío. Hasta podemos pensar que lo que está faltando es un trabajo estable, un ingreso de economía interesante, o tal vez inclusive una casa, un auto, y ahí podría estar nuestra felicidad. Nos empeñamos, ¿sí? Y conseguimos aquello, y el vacío persiste. El ser humano es un puente entre la tierra y el cielo, entre la materia y la energía. Educar, en su sentido real y profundo, es ayudar al individuo a cruzar ese puente. Es recordarle al estudiante que él no es el envase, sino el contenido. El gran arquitecto y el orden oculto. El sistema educativo actual nos vende una narrativa cómoda pero estadísticamente absurda. La teoría del azar cósmico. Nos enseñan que el universo surgió de una explosión aleatoria, que la vida apareció porque unos químicos chocaron por suerte en un caldo primitivo y que la evolución humana es una serie de errores genéticos afortunados. La muerte de la casualidad. Imagínese que entra en una habitación y encuentra 1000 monedas tiradas en el suelo. Todas, sin excepción, han caído en cara. Pensaría usted, qué increíble casualidad. No,
Su lógica deduciría inmediatamente, alguien las colocó así intencionalmente. La probabilidad de que ocurra por azar es astronómicamente baja. Creer que este equilibrio perfecto es fruto de una explosión ciega llamado Big Bang requiere más fe ciega que creer en una inteligencia creadora. Como dijo el astrónomo Fred Hoyle, es como creer que un tornado pasa por un depósito de chatarra y ensambla por puro azar un Boeing 747 totalmente funcional. Bien, estamos un poquito a través de ejemplos muy interesantes, ver un poco los límites de la razón, ¿sí? Vuelvo siempre a recalcar de que el empeño no es hablar mal, porque es una herramienta que a mí, en lo personal, me ha ayudado mucho. Es la razón que me ha permitido cuestionar cosas, ¿sí? Tomar decisiones. Entonces, es un camino que sí tenemos que ver que tiene nomás su límite. Más allá de la razón, hay verdades que tocan enfrentarlos. Y a veces por el temor a lo misterioso, aquello que nadie explica, nos quedamos parados, justo en el paso del puente, el puente que nos conecta con el misterio. Nos quedamos ahí anclados, no utilizamos ese puente, esa circunstancia, ese cuestionamiento, esa situación crítica que a veces nos toca. ¿Cuántas veces hemos tenido una situación donde ya nuestra razón no tiene una explicación, no encontramos respuesta? Ahí es donde nos acordamos de Dios, ¿verdad? Y a veces en nuestra impotencia nos entregamos a Dios y le decimos, Dios mío, que sea lo que tú quieras, ¿sí? Más allá hay verdades que no queremos explorar, porque estamos muy limitados desde la razón. Si el ADN es un software biológico que contiene las instrucciones precisas para construir un ojo, un corazón, un cerebro, la lógica dicta que debe haber un programador, un gran arquitecto que escribió el código. No estamos hablando de un anciano con barba en una nube. Esa es una imagen infantil. Hablamos de una matriz de conciencia infinita, una inteligencia que trasciende el tiempo y el espacio y que digita la realidad instante a instante. ¿Quién planifica tu vida? Aquí aterrizamos en lo personal. Si el universo no es un accidente, entonces su vida tampoco lo es. Pero si observamos la naturaleza, vemos que el programador no deja nada al azar. El árbol sabe cuándo soltar sus hojas. Las aves migratorias saben navegar miles de kilómetros sin GPS. Los planetas no chocan entre sí por descuido. Intuición, problemas o tragedias. Aquello que intuición o voz interior es en realidad la conexión con el Wi-Fi, con esa inteligencia matriz. A menudo lo que juzgamos como problemas o tragedias, desde nuestra perspectiva limitada, son en realidad correcciones de rumbo diseñados por esa inteligencia para llevarnos de vuelta a nuestro propósito. Plan de vida. El alumno no es una hoja en blanco, viene con un paquete de software preinstalado, talentos, inclinaciones, misión. El rol del maestro cambia, ya no es el que impone conocimiento, sino el que ayuda al alumno a descifrar su propio código. ¿Para qué te diseñó la inteligencia universal? Debería de ser la pregunta central de la secundaria. El fin del miedo. La mayor crisis de la humanidad es el miedo a la soledad y a la falta de sentido. Si la educación integrara la certeza racional de que somos parte de un proyecto inteligente, la angustia existencial de los jóvenes disminuiría drásticamente. Nadie se siente inútil si sabe que es necesario para el funcionamiento del todo. Y ingeniería de la educación. 4 pilares del diseño humano. Redefinición del sujeto de disco duro a semilla. El currículo tridimensional, inteligencia racional, hardware y las herramientas, inteligencia emocional, psíquica, gestión del ego, trabajo con el ego.
Inteligencia trascendental, la conexión con la fuente. 3. Metodología de la memorización a la intuición. El principio de resonancia, el nuevo educador. Un educador basado en resonancia, como dice Mahatma Gandhi. ¿Quieres cambio en el mundo? Tú sé primero el cambio. El aporte silencioso, mágico y poderoso que puede hacer un ser humano es su propia transformación. Y caminar, no necesita evangelizar, caminar y emitir su frecuencia. Y todos reciben esa frecuencia que inspira. En muchos casos hasta produce envidia, ¿sí? Pero las más de las veces, si tú te cruzas con gente que también está buscando o tiene el anhelo de un despertar o de una búsqueda más allá de la razón, pues va a captar esa frecuencia, ¿sí? Entonces, lo que podemos nosotros ayudar es sumarnos a esa frecuencia de cambio hasta conseguir una masa crítica que nos permita, fíjense, una masa crítica suficiente para producir un cambio, una transformación a nivel planetario gracias a los planos morfogénicos. Datos importantes para una nueva educación. Cada ser humano trae un código único, una configuración de talentos e inclinaciones diseñadas por esa inteligencia matriz para cumplir una función específica en el ecosistema humano. Enseñar que los pensamientos son eventos químicos que se pueden observar y redirigir, no verdades absolutas que nos controlan. Esto elimina la base del estrés y la violencia. Esto también entender nos va a servir para modificar aspectos de nuestra personalidad. Las leyes que debemos considerar e incorporar dentro de nuestra nueva educación, ley de causa y efecto, nada ocurre por azar, cada acción genera una onda de retorno. Lo que sube, baja, acción y reacción, primera ley de Newton. Lo hemos estudiado en ingeniería, no es una cosa inventada. Esto también es efectivo a nivel energético, a nivel emocional, a nivel psíquico. Ley de unidad. A nivel cuántico no hay separación. Dañar al otro es dañarse a sí mismo. Base de la empatía real. Si nosotros entendemos de que estamos conectados en una red energética, etérica, toda la humanidad, así como están conectados, por ejemplo, los animales, ¿sí? Las hormigas son un ejemplo de una conexión de masa que increíblemente están digitados por fuerzas de la misma naturaleza. El ser humano también está unido energéticamente con toda la naturaleza y con todo el universo. Si fuéramos capaces de entender esto, la física cuántica ya está dándonos pautas para aceptar esto no como una hipótesis o una invención por ahí, sino como una realidad que sería la clave. Qué cosa más linda. ¿No quisiéramos que todos podamos tener una base de empatía real? ¿Por qué dañarnos? En una competencia que yo tuve, una experiencia larga de 21 kilómetros, cuando tú ya estás por el kilómetro 18, yo ya no me sentía en competencia. Me sentía empático con todos. Estaba pasando exactamente lo mismo que todos estaban pasando. No, para mí no era alegría cruzar al uno, cruzar al otro. No, no. Mi plan era llegar a la meta, pero llegar bien y entender lo que me estaba pasando, le estaba pasando a los otros. Me acuerdo más o menos, ya llegando a la meta, encontré a una persona que terminó en el cansancio, ¿sí? Perdido. Estaba caminando, pero tambaleando, agotado, había agotado toda su energía y su cuerpo estaba diciéndole, oye, llegaste hasta aquí, no vas más. Me acerqué simplemente. Le agarré del brazo y le retiré a una sombra y le hice sentar. ¿Sí? Conseguí un vasito de agua y le dije, quédate aquí.
no te preocupes, ya está bien. Y continúe con mi carrera. Fíjense, cuando nosotros vivimos situaciones críticas, exactamente como todo el mundo lo pasa, yo no creo que haya una persona aquí que pueda levantar la mano y decir, yo no, yo lo tengo la vida totalmente perfecto. ¿Por qué no ser empáticos? Todos estamos en esta carrera de la vida pasando los mismos problemas, resolviendo las mismas situaciones. Hay muchos elementos para poder realmente ser empáticos, pero nos creemos separados y por lo tanto eso nos aísla y nos hace pensar que también estamos solos, que es algo que eso nunca ocurre. Ley del propósito. Todo sistema sirve a un bien mayor. ¿A quién sirves tú? Las partes conectadas al todo son una máquina perfecta. Cada parte tiene su razón de ser. El todo lo ha creado a esa parte para completar y tener una función dentro del todo. Einstein decía, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un sirviente fiel. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Los seres humanos aprendemos por resonancia, no solo por instrucción. No puedes transmitir una frecuencia que no estás vibrando. El nuevo educador necesita ser, su autoridad no debe venir de su título o de su capacidad de castigar, sino de su coherencia. El maestro debe ser un referente de lo que es un ser humano conectado con su fuente. Para mí estos son claves importantes que deberíamos de considerar, principalmente en un inicio para nuestra propia autoeducación. Bien, hasta aquí el tema. Hemos tenido que apurarnos para entrar dentro de lo programado, así que muchísimas gracias y buenas noches a todos. Sí, Michelle, estamos a tu disposición. Después de esto, quizá estamos aquí solo para prepararnos para lo que vendía. Creo que se le activó por ahí un videíto. A ver, voy a ver. No sé Ya. Ya. con certeza, pero allá afuera habrá más luz. Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas y Creo que comer es con por la acá. boca. ¿Es de parte mía, El Michelle? cordón umbilical nos da todo lo que necesitemos. Y mira lo corto que es. Es imposible que No sé exista si algo ustedes más allá. logran Yo lo veo. escuchar, Sí, pero sí, tengo yo. Desde que yo hago los quipes, Ya. Bueno, ¿qué fue lo que metió? tenemos por acá también un mensajito en el chat que había escrito Carmen, que lo teníamos pendiente. Ujú. Una cosita, si puedo. Ah, ya lo encontré. Ya. Carmen nos decía, de la misma manera que los niños no son conscientes de la existencia de la madre y de todo lo que existe fuera del vientre, asimismo, la mayoría de los seres humanos, vamos a ver por aquí, oh, sí, que tenemos varios mensajitos por ahí. La mayoría de los seres humanos no somos conscientes de lo que sostiene este universo, debido a, como usted decía, lo que podemos percibir con los sentidos es muy poco. No sé si habrá Entonces, preguntas. Yo quiero decir algo. díganos por ahí, acompañen. Sí, Pilar López. Ujú. Sí, quería decirle que de eso que el maestro dijo de que los adoptados se parecen a los padres, Ujú. aún sin ser hijos biológicos. Yo tengo un testimonio de eso. Mi mamá crió un hijo de mi papá desde los 3 años. Y él se parece más a mi mamá que a nosotros, los hijos biológicos. Así es. Él se parece más. Ujú. La gente, cuando la gente me dicen a mí que si él es hijo de mi mamá, digo yo, no, él no es hijo de mi mamá biológico. Mamá lo crió, pero él no es de sangre. Dice, pero él es igualito a tu mamá. Digo, así es la vida.
Y Ujú. con la otra del vacío que tenemos las personas, me incluyo porque yo ya he logrado muchas cositas de eso, pero para mí, yo creo que ese vacío se nos ha producido por la desconexión de la fuente, Ujú. Así porque mismo. no, no hemos desconectado de la fuente, a pesar de que ya yo llevo ya como, creo que son como 30 años ya en ese grupo espiritual maravilloso de Adeusa, Nueva York, y, y yo no me voy a excluir porque soy un ser humano y usted sabe que los seres humanos seguimos un lineamiento, pero a veces se desvían de ese lineamiento. Lo bueno de Ahora, estar aquí conscientes es que podemos regresar, Pilar. exacto, exacto, pero yo espero, y siempre lo digo en mis oraciones, le pido a mi ser que me ayude a mantenerme en la enseñanza todo el tiempo Muy y que bien, hasta después de este plano continúe. muy bien. Eso siempre digo. Es Gracias, que Pilar. muchas gracias a ustedes, al equipo, al profesor o maestro, muchas gracias por recordarnos muchas cositas que a veces con la cuestión del diario vivir se escapan, pero esos recorderis son muy buenos. Muchísimas gracias y bendiciones. Bendiciones a Gracias ti a usted, Pilar. también. Y Iván, Ok. ¿qué tal si le parece que tenemos unos minutitos aún? Si hay alguna duda o pregunta entre todos los participantes, hoy tenemos una salita muy linda, llena de muchas personitas nuevas que no son costumbre dentro de nuestro grupo, pero que son muy bienvenidas. Entonces yo quisiera saber si alguno de ustedes que están ahí tienen alguna duda, pregunta o quisieran hacerle algún comentario, pues este es el momento para que sea el mismo profesor quien nos aclare en base a su experiencia y vivencia eh, el particular. Entonces estamos como en casa. Si quiere puede escribirlo por el chat y yo lo leo. O si quiere levantar su manita, muy bien. Tenemos a Pamela por aquí. Pamela, bienvenida. Buenas noches, querida. Muchos saludos, bendiciones, saludar al maestro Antuama. Y bueno, con esto de la educación y del tema de los hijos, que realmente es un tema para mí muy importante, mi pregunta es al maestro, conociendo estas nuevas generaciones que vienen, estos niños jóvenes, que un poco él nos refuerce la importancia que tiene, ¿no? De trabajar como padres para afrontar, ¿no? Los nuevos retos en estas nuevas generaciones, ¿no? Y qué consejos él nos podría dar a nosotros, a los padres, para poder encaminar a nuestros hijos en este camino espiritual de crecimiento, ¿no? Que hoy en día a veces es complicado, los niños jóvenes ahora son bastante dispersos, tienen inteligencias múltiples, pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero asimismo como que cuesta que se centren, ¿no? A veces en una sola actividad que concluya. Y bueno, eso es un reto, ¿no? Entonces me gustaría ir bajo su experiencia, qué recomendaciones, consejos nos podría dar para estas nuevas generaciones, ¿no? Tomar en cuenta como papás. Gracias. Gracias, Pamela, por tu pregunta. Es un tema realmente muy importante y desde nuestra experiencia.
y al calor un poco de todo el conocimiento que hemos estado practicando, investigando, estas últimas generaciones son realmente muy exigentes. Y lo que hace difícil es que nosotros, la mayoría de los padres, de los jóvenes que ahora son padres, siento que no están preparados para guiar a estos niños. Y como lo que pasa normalmente en nuestro entorno, nuestra forma de vida regular, normal, se respira mucho miedo. Se dicen muchas verdades a medias, hay muchas creencias y todo eso apabulla, castiga al padre, porque quiere, bueno, no sabe a quién creer, se confunde, hay tanta cosa que se dice con respecto a cómo se debe educar, cuando lo cierto es que, de acuerdo a este planteamiento y siendo coherentes, es que ya el niño tiene toda la información dentro de sí, como un jardinero. Tendríamos que simplemente facilitar, guiar, apoyar en aquellas cosas básicas, naturales, que sí, un niño no tiene conciencia, cruzar la calle, qué sé yo, algunas cosas que son fundamentales en ese cuidado, una responsabilidad 100%, pero después confiar, confiar en ese niño. Ese niño ya tiene adentro la información, hay que estimular a ese niño, hay que permitirle que nos guíe. Nosotros simplemente tenemos que prestarnos a darles las condiciones para que esa cosa que está latente en el niño pueda florecer. Exactamente lo que hace el jardinero. Le da agüita, le da tierra, le da abono. ¿Y qué más hay que hacer para que la palta nos dé paltas, para que el durazno nos proporcione duraznos? No, tocarla es arruinarla. Entonces, es un nivel de confianza plena. Nosotros dentro de nuestra institución, más que todo, porque ahí adentro hacemos este trabajo espiritual de conexión, sabemos que estamos bajo la luz de Dios y el amparo. Yo me acuerdo cuando nació mi primera hija y en aquel tiempo todavía yo no contaba con este conocimiento, me asusté, me asusté, no tenía dedos para ese piano. Y era correcto, solo que era inmaduro. Para mí era inmaduro aceptar de que ahora que ya estaba la niña, preocuparme en este tema. Y quise hacerme al valiente, hice cosas y evidentemente me llevaron más bien a situaciones más complicadas. Ahí es donde desperté que yo necesitaba buscar una referencia, pero que no encontraba en la religión, no encontraba en la ciencia, en ningún lado. Y por casualidad o por efecto de esa necesidad que nace desde el corazón, esa toma de conciencia, aparece una institución que hasta ahora yo estoy cobijado bajo sus enseñanzas. Entonces, hay muchas cosas buenas dentro de nuestro conocimiento. Hay que confiar, hay que empezar a seguir, porque hay pruebas de que esto funciona. No necesitamos divagar ni probar. Y hay gente por delante que está caminando y le está yendo muy bien. Entonces, yo creo que eso es fundamental, confiar de que al final somos simplemente acompañantes de nuestros hijos y en manos de Dios entregarnos para que todo sea, no con la cabeza, porque la cabeza actúa a través del miedo, a través del ego, y ahí es donde nos complicamos y nos estresamos. Eso es lo que te puedo decir, Pamela, desde lo más profundo de mi corazón. Gracias, maestro. Le agradezco. Lo recibo de corazón y a trabajar en eso, ¿no? Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna dudita o pregunta, podemos dar paso a dos preguntitas más. Y mientras tanto se le vuelve la valentía acción a los participantes, queremos invitarles a que se unan a nuestro programa todos los martes a las 7:30 de la noche, hora de Puerto Rico, en donde
transmitimos diferentes conocimientos y trabajamos con algunas herramientas de mindfulness que, que ayudan a balancear nuestros hemisferios cerebrales y a unir nuestra mente y nuestro corazón, como así en una de las slides nos presentó el expositor de la noche. Entonces voy a aprovechar por aquí a leer un mensajito de Reina Flores. Muchas gracias a Michelle y al maestro por su aporte. Reina, bendiciones para ti también. Entonces, queremos hacerle una invitación a un programa muy especial que tenemos acá dentro de la organización, que es la base por la cual nos podemos ir conociendo y estableciendo un margen de trabajo serio, pero a la misma vez un margen de trabajo que nos da tranquilidad y nos aporta mucha luz. Así que voy a aprovechar por aquí y vamos a poner la imagen. Mm. Bueno, aquí estamos el próximo agosto, miércoles 5 de agosto, vamos a estar comenzando un programa que se llama Vivencia Esencial, que fue creado por el doctor honoris causa Efraín Villegas Quintero, que también lo conocemos como maestro de SOT. Y entonces es un programa muy organizado y muy actualizado que nos permite a nosotros aprender desde cero, ¿verdad? Cómo nosotros exponenciar nuestros valores, crecer y alcanzar la que no tenemos, ¿verdad? Y ver un sinnúmero de posibilidades que están a nuestro alrededor. Entonces es una oportunidad para abrir, sacar algunos esquemas mentales que nos bloquean y ayudarnos en nuestro crecimiento. Tenemos otro que se llama la evolución consciente, donde se dan estrategias, prácticas y conocimientos para nosotros ir creciendo de una manera saludable en lo que es esa conexión con esa parte divina y esa inteligencia. Y yo, oyendo esa última pregunta, me conecto mucho con los niñitos que están naciendo hoy en día. Estos niñitos de ahora nacen sabiendo. Yo he tenido Ujú. casos de niños que a los 4 años tocan un piano que los padres ni saben que los tocan, ¿verdad? Ya vienen con un conocimiento y vienen adelantadas. Así que las generaciones siempre tratan de superar a las anteriores. Nosotros lo que tenemos que, como decía el maestro, guiarlos un poquito. Pues así también este programa tiene otra parte que se llama Ser Portales de Paz y de Luz. Entonces aquí damos muchas guías de cómo nosotros poder ir enfocando, ¿verdad? Y expandiendo la paz y la luz que necesita tanto el mundo. Bueno, y así por el estilo nos quedan otros dos módulos que están dispuestos para formar un conocimiento más completo y más profundo. Entonces también a todos los que nos visitan desde allá, Bolivia y cercanos de nuestro querido profesor, se pueden acercar a él y pedirles más información sobre estos temas y sobre, ¿verdad?, los días que lo ofrecen por allá, porque lo importante es que cada vez haya una masa de conciencia más abierta, más sana y más amorosa que permita el crecimiento de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, por último, tenemos aquí que la próxima semana vamos a tener al ingeniero Rafael Lorenzo con nosotros, que nos va a estar guiando en una meditación hermosa que trata de unir la mente y el corazón a través de respiración y un poco de relajación utilizando el mindfulness, ¿verdad? Que ya ha sido científicamente comprobado que ayuda en nuestros procesos diarios. Si no veo ninguna otra, veo otro comentario por aquí. Vamos a ver, excelente conferencia. Mil gracias, maestro. Así que los agradecimientos vienen por aquí. Y desde mi corazón y del corazón de todos los que quedaron hasta el fondo de esta conferencia, quiero agradecerle, profesor, por esta dedicación de traer tantos puntos
a nuestra memoria y a levantar en nuestra conciencia esas llamitas que nos ayudan a profundizar y a ver la vida de una manera diferente. Así que unas gracias infinitas y pidiéndole a Dios que le derrame mucha luz para que pueda seguir compartiendo con todos nosotros. Bueno, si no hay más Gracias. dudas, Gracias, Michele, a ti realmente por la oportunidad. Gracias a todas las personitas presentes que nos han permitido este espacio maravilloso de compartir experiencias y principalmente, ¿no? Aportar un poquito de todo aquello que les aseguro que son vivencias ya de experiencias, de comprobación de todo esto que estamos compartiendo. Así que mil bendiciones para todos y agradecido por siempre por este tiempo y este espacio. bueno, pues desde nuestro corazón un abrazo para usted y para todos los que están presentes, deseando que esta noche tengan una noche llena de sueños llenos de conocimiento, de luz, de paz y que tengan un amanecer lleno de energía y vitalidad. Gracias por acompañarnos y siguen llegando por ahí las gracias y los mensajitos de agradecimiento para usted. Así que muy buenas noches para todos.